Check, check. Mi hermano Eduardo Linduén. ¿Qué pasó, compita? Qué gusto, hermano. Qué gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Estamos a punto de celebrar 25 años de tener el canal en nuestro mando. ¿Te acuerdas del concierto de Rubén y la cosa? Y Ay, qué bueno. ya han bro. pasado 25 años de eso, Eddie. Para que las personas sepan, vamos a darle un giro a esto. ¿Cómo empezó esto de la firma de los tratados de Torrijos Carter? ¿En qué momento arrancó esto? Vamos a echar cuento, Eduardo. A ver, siempre hubo un mal sabor, ¿no? Claro. A ver, desde 1903 con el tratado Heybuno-Varila y todo lo que pasó en el camino. Sin embargo, yo creería que el 9 de enero del 64 fue como el que marcó realmente de que esto no aguanta más, esto no da más y hubo que hacer algo al respecto, que terminó, sí, hubo muchos movimientos antes del 9 de enero del 64, Claro que sí. La siembra de banderas y los tratados. Hubo el tratado 3 en 1, o sea, Arias Roosevelt, estuvo el tratado Ramon-Eisenhower, o sea, hubo varios intentos de eso. Sin embargo, yo sí creería que lo del 9 de enero del 64 fue la gota que derramó el vaso. Acabas de traer la siembra de banderas. Esa Sí. bandera, vamos a ir al 9 de enero, pero esa bandera que en algún momento formó parte de, eso fue en el 59. Sí. 3 de noviembre de 1959. Sí. Siestas Patrias, creo que fue un grupo de jóvenes que quisieron ir a sembrar banderas del otro lado de Sí. la 4 de julio. Imagínate, yo hablé con el doctor Carlos Arellano Lennox, que estuvo en esa vuelta, y cómo lo hicieron, o sea, en taxi, todos ensacados, para entrar a la zona del canal, porque si veían a uno negrito entrando a la zona que viene a robarse los mangos, Claro. la cosa, no, era gente bien vestida, ensacado, y sorprendieron, o sea, fue un operativo, ¿no? Para hacer eso, la Operación Soberanía la llamaron, y llegaron y pudieron sembrar 75, creo, banderas en el territorio de la zona del canal, o sea, aquí en Panamá y en Colón. No, y le ¿tú sabes? dieron palo, le dieron palo. Sí, pero hubo escaramuzas, digámoslo claro. así, pero como la operación fue sigilosa y bien planeada, se logró el objetivo, que tuvo un impacto muy fuerte, pero sin las repercusiones como las del 9 de enero del Y 64. seguimos entonces ahora con banderas, pero esta bandera que sale del Instituto Nacional. La del 9 de enero del 64, sí, la bandera que ya habían, o sea, se da el revolú del 9 de enero del 64, las cosas estaban crispadas en la zona, o sea, ya en la zona había lío. Había un revolú en la escuela de la zona del canal, en el Balboa High School. Los pelados estaban en rebeldía con sus profesores y con el equivalente al gobernador de la zona y al ministro de Educación, digámoslo así. ¿Cuál de era la zona. norma? ¿Por qué estaban en rebeldía? En el tratado anterior decía que la bandera panameña y la norteamericana tenían que estar juntas en el mismo lugar. Donde había una bandera norteamericana, había que poner una bandera panameña. Eso se había hecho en un par de sitios de la zona del canal, pero en muchos lugares no habían tenido tiempo. En muchos había lugares un solo asta. había solo un asta, exactamente, y no se podía. ¿Qué decidió el gobernador de la zona? El gobernador de la zona dijo que, bueno, no izan la bandera donde no hay las dos astas. No sé, ¿tú te imaginas cómo tú le dices a un gringo? Porque eran sonians, pero eran gringos. Son nacionalistas. Su bandera era la gringa. O sea, esos tipos tienen banderas afuera de su casa todo el año. En o sea, el carro. Nosotros ponemos bandera afuera de la casa en noviembre. No, tú vas a Estados Unidos y los gringos pasan por una barriada, tienen bandera afuera de su casa todo el año. Ahora, Tú le dices a ese tipo que no puede izar su bandera. se reúnen estos estudiantes del Instituto Nacional. Ahí hubo zapería, tú sabes, ¿no? ¿Qué pasó? Los de la zona, los de Balboa High School tenían su revolú. 3 estudiantes panameños del Instituto Nacional. Mediodía, la escuela tenía 2 turnos. Mediodía, en enero había clase, ahora te digo porque había clase en enero. Ellos se fueron a almorzar al Clubhouse. Ellos tenían plata. No todo el mundo del instituto podía ya comer Al Clubhouse. Al Clubhouse, ¿no? Pero ellos estaban comiendo en el Clubhouse y ellos en el Clubhouse se dan cuenta que los del Balboa High School tienen el rancho prendido. Y vienen y le cuentan a sus demás compañeros acá, hey, allá en el Balboa High School hay un revolú y se conforma todo esto de que vamos para allá, para la zona, a llevar la bandera, le piden permiso al rector para llevar la bandera que estaba en la rectoría guardada, una bandera histórica. Es correcto. Hay que llevarla, van a la zona, hubo un diálogo con las autoridades de la zona, les dijeron sí, que vayan. Que incluso lleguen. creo que el rector en ese momento le dijeron que cuidara la bandera. Además, esa con fue su la vida. orden, la orden que les dio el rector a los muchachos. Y ellos se van con la bandera, marcha un grupo por donde está el Hospital Oncológico hoy, la Corte Suprema de Justicia, En silencio, atraviesan. calladito. Por el oncológico es zona de silencio. Yo cuando paso por el oncológico y un taxi pita me dan ganas de ir. Tú no ves el letrero. Bueno, pero igual pasan al frente de la casa que hoy es del administrador del canal. Esa era la casa del gobernador. Cantan el himno
llegan al edificio de la administración, lo rodean y bajan las escaleras para llegar entonces al Balboa High School, que hoy es el centro de capacitación Ascanio Arosemena. Era un grupo como de qué, Como 200 200, estudiantes. 300 y no los dejan pasar de No allí. pasaron todos. Hasta allí les dicen, bueno, 5 de ustedes son los que van a cruzar. Cuando ellos llegan al Balboa High School, Namayunasta efectivamente, yo no me imagino la negociación de decirle a un gringo, Dios mío. baja la bandera tuya para subir la mía. Entendiendo que los gringos estaban crispados. A ver, el 22 de noviembre del 63, 45 días antes, les habían matado a su presidente, al presidente correcto. Kennedy. O sea, Estaban esa ellos. gente estaba estresada. Y le estaban echando la culpa A los comunistas y decían que la dirigencia estudiantil en Panamá estaba cooptada por los cubanos. Había todo un enredo. Es correcto. O con sea, ese momento. que detrás de este movimiento estaban también metidos los cubanos. Decían eso, o sea, siempre han dicho eso. Así, todavía hoy dicen que hay gente infiltrada en todos los movimientos. Igualito decían eso en esa época. Se da una escaramuza. Ellos intentan cantar el himno allí. Llegan, cantan el himno, se forma un revolución, se rompe la pancarta. Rompen la bandera. Napoleón de Bernal le da un puñetazo a uno de los otros. ¡Napo! Sí. Eso fue una cosa. Y se formó el revolú. Ellos salen con la bandera rasgada. Salen con la bandera rasgada, por si fueron los gringos, si fue un tolete. Hay como 3 versiones de por qué se rasga la bandera. Si fue que entre dos la jalaron, si fue que el gringo con el tolete cuando le dio se rompió. Yo vi la fotografía y, de la y bandera los rasgada. gringos tenían una macana como tu tamaño, Sí. Eduardo. Eran A larga sí, distancia. O sea, tolete, tipo, ¿no? desde lejos Sí. te daban. Y se regresan corriendo los muchachos para el Instituto Nacional. Y claro, en el camino ya era una horda enfurecida. Y carro que veían por ahí. Ya era 6 de la tarde. 4 y pico, 5. Empezó 4 y pico, sí puede ser 5 y tanto de la tarde. Cuando eso. Era en enero, Eddie. En esa época, y de hecho hasta ese año, hasta 1964, las clases en Panamá terminaban en enero, febrero. Había acuerdos desde antes por temas de cosecha, etcétera, en abril, que los muchachos trabajaban en el campo con sus papás. Claro. Y entonces por eso las clases en Panamá no empezaban sino hasta mayo. Y por eso eran de mayo hasta enero. Y era 2 turnos. Y había 2 turnos, pero las clases empezaban en mayo. Entonces las clases terminaban en enero. Primera semana de febrero era cuando terminaban las clases y era lo usual que hubiese clases en esa época. Por eso es que fue el 9 de enero. Normalmente hoy día el 9 de enero. Es libre, es Y vacaciones. dicen las malas lenguas que desde ese día cambiaron el calendario escolar para que al año siguiente, el 9 de enero, no hubiera clase y en el primer aniversario del 9 de enero no hubiera revolú. Dicen las No malas lenguas que fue tengo por eso. dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Es correcto. de que fue por eso. Ahora, la bandera rasgada. Sí. Nadie quería la bandera rasgada. No, eso es una afrenta. La gente rehuía a la bandera rasgada. Claro. Si no me equivoco, la madre de un estudiante la agarró, la dobló y la metió en una caja La guardó. de zapatos. Ujú. ¿Qué pasa en ese momento cuando comienza a caer la noche? Ya no solamente estamos hablando de los estudiantes, Eduardo. Se formó el revolú, Eddie. La gente en la calle reaccionó de tal manera que se fueron contra los gringos y contra la zona. ¿Y los policías? La zona ¿Los tenía la policías policía. panameños? Los acuartelaron. ¿Por qué? No lo sé. Para controlar después a la turba panameña, no a enfrentarse a los gringos. Era una policía. ¿No? Si bien es cierto, Guardia Nacional era una policía, no era un ejército para ir a pelear, es lo Claro. que dirán algunos. Pero se fue enredando el asunto, Eddie, de tal manera que empezó esto, se puso violento. Como te decía, las bombas Yo creo que molotov, los carros, ahí se etcétera. metió ya la población, ya no era estudiantes. Ahí fue la población. Ahí era la población, La población los general. padres de los Mira, estudiantes. De los 22 muertos del 9 de enero, creo que Ascanio era el único que era estudiante. Quiero preguntarte algo. Tendría que revisar bien la lista, pero los demás casi todos eran gente que estuvo por ahí en otras circunstancias. Ascanio La no niña era- Mártir, Rosalena Landecho, niña, Maritza En- Ávila en- La Barca en Colón, en niña, Colón también había un pero por las movimiento. bombas lacrimógenas. Esto fue un sí. movimiento de provincias. Colón, Panamá y Colón, de Panamá. ciudades, Panamá y Colón, sí. Sin embargo, Ascanio Arosemena, el primer caído, Sí. él no era institutor. ¿No? ¿Cómo queda Ascanio Arosemena allí? Había estado en el instituto como en primer ciclo y conocía a los muchachos o a buena parte de la gente del instituto. Él vivía en la Renta 15, Avenida Ancón, vivían cerca, se da cuenta del revolú y llega Ascanio entonces a eso. Él era estudiante de la profesional, escuela profesional, y jugaba fútbol, era miembro de la Cruz Roja. Me cuenta la mamá de Ascanio que él había llegado, se había acostado a dormir
y después salió, como que lo llamaron y salió, la señora no estaba viendo televisión ni nada, creo que estaba planchando unas cosas, etcétera, y cuando prenden la televisión se da cuenta del revolú. Hay un reporte del primer muerto, la noticia dice Ascanio Quintero, pero o sea, no Ascanio Arosemena, pero ella de una vez, allí es lo que se Es que entera no del es tema. cualquiera que se va a Fíjate, Ascanio, y ¿no? hay fotos y hay videos de Ascanio. El doctor Rimsky Sucre, puedes hablar con él lo cuenta también de que llevan a Ascanio al hospital, pero hay una foto de Ascanio ayudando a alguien primero. Yo lo vi. Y después sale herido Ascanio cuando fallece Ascanio. Estaban tirando balas Estaban tirando balas. a los estudiantes, Así a la es. población. Así es. Después de que se forma toda la conflagración, los reportes y las autopsias lo dicen, hay algunas heridas. El caso de, como te decía, de la niña Rosalena Landecho en uno de los edificios cerca, creo que es la calle donde está el Napoli, por allí, o la anterior, un proyectil de alto poder. O sea, de las balas panameñas no había de eso. No había bala. Y era de allá para acá. ¿Muertos en total, Eduardo? 22, siempre vendrá el tema de después, etcétera, pero esa es la cifra que se Y tendría. múltiples, cientos de heridos. Cientos de heridos y 3 muertos gringos también. Eso se cuenta poco, pero sí. Enardecido, por ahí está la grabación. A mi papá le cerraron la emisora ¿Qué pasó? ese día. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ellos tenían la emisora, forman un punto de transmisión de Radio Tribuna arriba de donde está la cantina Good Neighbor. Eso es el comienzo de la Avenida Nacional. Allí tienen un punto de transmisión y desde allí entonces se dan cuenta de todo lo que está pasando y transmitían. Desde ahí hay quienes dicen que no, que estaban desde la cantina y la gente le llegaba con los reportes, etcétera. No, realmente era arriba de la... ¿Quién cierra la emisora? El gobierno. Los Por alarmistas. norteamericanos. El gobierno panameño toma una decisión y dice que por alarmista, porque el gobierno hace una cadena nacional con las otras emisoras, a esos locutores después incluso los condecoraron, etcétera, pero la emisora, mi papá con el señor Velázquez, el Maquín y ese grupo, no, rebeldes pues. Señor Navas en Colón Sí, también. sí, entonces agarran y ellos no formaron parte de esa cadena, pero ahí están las grabaciones y todo el que llegaba a la emisora llegaba y decía, pueblo panameño, claro. comandante Vallarino, denos las armas para allá. O sea, fue una cosa que se fue enardeciendo la gente en Hubo ese una momento. foto ¿no? icónica, Eduardo, Ujú. volviendo a lo que era la lucha y la colocación de la bandera. La bandera era el símbolo. Sí. La bandera era la lucha nacionalista. La bandera era el que estamos en pelea, este es nuestro territorio, un solo territorio, Una sola bandera. El tema de las banderas. En la bandera. Hubo una fotografía icónica. Hay varias, ¿no? Pero la que le icónica, dio la vuelta al mundo. la de la portada de la revista Life en ese momento, allí justo detrás de donde está la Asamblea Nacional hoy día, no es el lugar exacto, pero ahí está el poste de luz y hicieron Monumento. un monumento que se ve a los muchachos trepando un poste de luz que yo todavía... ¿Cómo se trepa un poste de luz? Con corazón. ¿Cómo se trepa? Eduardo. Tú tratas de trepar, de Eduardo, subir a un... con corazón, ¿Ah? hermano. Yo veo mío. con los tipos que suben las palmeras, pero las palmeras tienen como unas estrías, pero Algo el para- poste de luz, ¿cómo se trepa un poste de luz para Con, llegar a... con callos, hermano. Bueno, pero- Agarra eso, te quita los zapatos Y bueno, y así, o sea, esas habilidades. Yo, a ver, Y con yo nunca nacionalismo, hoy amigo. no puedo, y nunca pude, ni cuando tendría 14 años, flaco y con condiciones, no podía. Imagínate ahora, Ahora, mucho menos podría yo esa subir. foto la tomó un peruano. Sí, pero estuve en Panamá mucho tiempo, Astelú, y esa foto, como tú dices, bien, la portada de la revista Life de ese momento yo le quiero dio la hacerte vuelta. una pregunta, le dio la Eduardo. vuelta al mundo, ¿no? Si hoy fuera 1964, Sí. 9 de enero, Sí, ¿tú dónde estarías? En la emisora. en la emisora. Mi papá estaba en la emisora, vamos. Mi papá estaba en la emisora con ganas de dejar el micrófono para ir a tirar piedra, pero... Yo te digo la verdad. En la emisora. Yo creo que yo hubiera estado estaría en la emisora haciendo lo que sé hacer, Sí, sí. Yo en la emisora. pero con ganas de tirar piedra. Yo en la emisora, pero sí, con ganas de tirar piedra. ¿Y en qué momento suelto? O de repente llega el relevo y te dejo el micrófono y me voy para allá. O sea, sí. O si no estuviera en la emisora, estuviera allí transmitiendo para la emisora, pero desde el lugar de los hechos, con el teléfono, con lo que se pueda. Ya no hay que usar teléfono. Ahora Mucha valentía, Ahora ¿eh? hay Conrex y Sí, esa hay cosa. Conrex. Pero estuviera por un teléfono público llamando desde ahí para contar lo que estaba pasando, ¿no? Y sí, vamos, me contaba mi papá que se oían los tiros y se veía la gente y las ambulancias pasando y un tema. Fue una noche candela. Fue una noche de candela en Panamá y en Colón. Al día siguiente, 10 de enero, Ujú. sigue la cosa. Sí, y el presidente de la República Se da la llamada. de entre Panamá y el presidente Chiari con el presidente Johnson de los Estados Unidos. ¿Cómo dijiste? Johnson. ¿Cómo se dice? No es Johnson. Johnson. Johnson.
Johnson. Johnson. Ok, está bien. Okay. Con el presidente Johnson de los Estados Unidos. Y después Panamá termina rompiendo relaciones con los Estados Unidos. Primera vez en la historia. ¿Qué país latinoamericano en esa época se iba a atrever a desafiar el imperio? Hoy tú oyes a Maduro con un discurso en Venezuela, Maduro no, está loco. Y oirás a los cubanos, pero en ese momento, o sea, un país latinoamericano decir, y Panamá, por Dios, ¿qué presidente de Panamá? Que siempre se dice que los presidentes de Panamá se ponían desde la embajada de los Estados Unidos. De alfombra. Por Dios, el presidente rompió relaciones con los Estados Unidos. Y exigió presencia, claro, en 24 horas que tuviese no sé quién, si el secretario general. Y ese momento, por eso te digo, o sea, reanudar las relaciones las entre negociaciones. Panamá y Estados Unidos para que se reanudaran, yo me imagino, entre las cosas que se negocian y se hablan, estaba, nosotros regresamos, pero hay que negociar un nuevo tratado. Negociar, porque ya no estaban llevando en el carrito. Literal. Nos prometieron un puente de las Américas que se construyó 20 Lo hicieron en el 20 años Lo habían después. hecho en el 62, fue poco antes del 9 de enero del 64, pero atrasadísimo. Mucho tiempo antes. Y las distintas películas que se vivieron. Tú hablabas de la siembra de bandera. Antes de eso, claro, la guerra termina en el 45, la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, por razones de seguridad, ellos ocupan un montón de sitios en la República de Panamá. La base de Río Hato, donde hoy está el de Cameron, usted lo ve, eso estaba ocupado. Punta Paitilla. Punta Paitilla se desarrolla mucho después porque eso estuvo ocupado. Punta Mala, allá es donde la casa de Punta Mala de la expresidenta de la República, el aeropuerto de David, o sea, un montón de lugares eran ocupados por Estados Unidos por las bases. El 12 de diciembre del 47, los gringos, se acabó la guerra, pero ellos querían un convenio para permanecer por más tiempo esos lugares que habían ocupado, que vamos, están fuera de la zona del canal, o sea, Río Hato, Paití, eso está lejos de la zona. Eduardo, y hubo un rechazo, el rechazo al convenio Philo-Hines del 1947, donde la gente se alzó a la calle y presionó a la asamblea para que la asamblea no firmara. Es que nos llevaban en el carrito. Llevaban en el carrito. Eduardo, Panamá le pagaba al ferrocarril de Panamá, de los Estados Unidos, le pagaba millones de dólares al ferrocarril. Bueno, por Dios. ¿Esto qué es? Nos llevaban en el carrito. Entonces, y el acuerdo también, había la presencia de los gringos en Panamá. ¿Hay gente que se beneficiaba de que los gringos estaban aquí? Sí. Los gringos tenían más plata, tenían de repente una empleada doméstica que ganaba mucho más en la zona que acá. Y la lucha, no, eso no fue fácil porque los panameños no ganaban lo mismo que los norteamericanos. Los panameños no, hasta que se hasta mucho después. Y entonces, pero a pesar de ese beneficio que pudiera estar, por otro lado, te cuento, traían hasta la leche, la traían de los Estados Unidos. Entonces, vamos, y ya había acuerdos. El helado, hermano. El helado. Ya había acuerdos. El helado de vaca blanca con negra con campana en el cuello. De esa vaca bonita. Vaca bonita. Y el helado venía en cajeta, era más cremoso, era otra cosa. Todo. Pero todo eso, ni los productores panameños, o sea, el azúcar de Panamá, todo lo compraban, ni siquiera compraban la producción nacional para decir, bueno, eso está generando algún beneficio para Panamá. Todo este tipo de situaciones llevaron a lo que fue el Tratado Torrijos-Carter. Eso llevó la presión a que hubiera que negociar. Hablar, porque esto no fue en vano. No. Estos muertos, esta situación, estas noches de vigilia, este dolor destapó el asunto. Sí. Destapó el asunto. Sí, y forzó, hay que decirlo, a que se negociara un tratado. Obligó a los Estados Unidos a negociar un tratado. Vamos a seguir con este cuento en el próximo capítulo. Ok. Vamos a dejarlo picado a la gente. ¿Ah? Vamos a gozarlo, papá. Estamos a punto de cumplir los 25 años del Canal de Panamá. En manos panameñas. Sí, señor. ¡Ay! Hechos del canal.